Buenos días, magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta, licenciada Beatriz Noriero Escalante, secretaria general de Acuerdos. Asimismo, agradezco a las personas que nos acompañan en este tribunal y a las que siguen nuestra transmisión a través de nuestras diversas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito, secretaria general de Acuerdos, proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Y hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que el asunto enlistado para el día de hoy consiste en un juicio de la ciudadanía cuyo dato de identificación, nombre de la parte actora, autoridad responsable y número de expediente quedó precisado en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, secretaria general de Acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo mediante votación económica a la manera acostumbrada. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En mérito de lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Beatriz Manzanilla Falcón para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone en su calidad de ponente el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en el juicio de la ciudadanía 74 del presente año. Buen día, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con la propuesta que formula el magistrado Armando Javier Maldonado Acosta relativa al juicio de la ciudadanía TET-JDC-074, diagonal 2024, interpuesto por Santos Solán Martínez, Jacinta Isabel Bustamante Ramos y otras personas por su propio derecho, a través del cual controvierten las irregularidades presentadas durante el proceso electoral, específicamente el día de la jornada electoral de 1 de diciembre en el poblado Miguel Hidalgo, segunda sección A, El Edén, del municipio de Cárdenas, Tabasco. En el proyecto se propone declarar la nulidad de elección impugnada y reponer el procedimiento para la celebración de la elección por las razones que se exponen a continuación. Se tiene lo anterior, puesto que es un hecho reconocido y no controvertido que las 400 boletas aprobadas por el Cabildo del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, para la elección impugnada fueron utilizadas en su totalidad. Lo anterior, de acuerdo al acta de sesión de Cabildo de 30 de noviembre, mediante la cual la Comisión de Elección del citado ayuntamiento dictaminó el número de boletas para la jornada electoral, habiendo coincidencia entre lo argumentado por la parte actora y la propia autoridad responsable, es decir, que solamente fueron 400 boletas las recibidas para la votación de las personas del citado poblado. Es de precisar que la sesión ordinaria antes mencionada se realizó a las 15 horas con 30 minutos del 30 de noviembre, es decir, 16 horas con 30 minutos previas a la jornada electoral, lo que es importante subrayar, puesto que la autoridad tenía que garantizar el derecho al voto de cada uno de los ciudadanos de la comarca, y en el caso que nos ocupa, el tiempo transcurrido fue demasiado corto, lo que generó un detrimento a la esfera de los recurrentes, puesto que la brecha para impugnar dicho acuerdo se contraponía con el horario establecido para la jornada electoral. Máxime que mediante acuerdo de 23 de diciembre se requirió a la responsable para que remitiera a este tribunal la notificación o documento que acreditara que el acuerdo antes mencionado se hizo de conocimiento de los hoy actores, por lo que en cumplimiento al anterior manifestó que no existía obligación legal de notificar dicho acuerdo a la parte actora. Derivado de lo anterior, se tiene que los hoy actores no tenían conocimiento de dicho acuerdo, por lo que se encontraban imposibilitados para controvertirlo. Otro hecho catalogado de irregular es que la votación haya concluido y el cierre de la casilla se diera a las 11 horas con 20 minutos, debido a que las boletas ya se habían utilizado por las personas que hasta ese momento asistieron a votar en dicha localidad, ya que, como se ha mencionado, solamente se recibieron 400 boletas, las cuales resultaron insuficientes debido al número total de votantes de esa localidad, siendo que el propio ayuntamiento la consideró dentro de las 62 de mayor población, conforme a la convocatoria respectiva. Bajo esa exposición, resulta suficiente para estimar que los hechos antes mencionados son violatorios de los principios de legalidad y certeza rectores de la materia electoral, además de los derechos de votar y ser votado de las personas que habitan en el poblado que nos ocupa, así como de aquellas integrantes de la planilla 1 y 2 contendientes para delegados
y subdelegados municipales de conformidad con los artículos 1 y 35 de la Constitución Federal y aquellos aplicables del derecho convencional de derechos humanos, políticos y sociales de los que México es parte. Lo anterior, puesto que la falta de boletas no permite tener certeza sobre la elección, toda vez que dicha irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, ya que de no haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. Máxime que violenta el derecho de votar de las personas que acudieron el día de la jornada electoral, pero que no pudieron ejercer su derecho, aun y cuando es obligación de la autoridad responsable garantizar el derecho al voto de todas las personas de dicho poblado. Ahora bien, de las diligencias para mejor proveer realizadas por este tribunal, se tiene a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral cumpliendo con el requerimiento que se le formuló, mediante el cual informó que en la lista nominal de electores se encuentran 1.365 ciudadanos en el multicitado poblado, lo cual obra en autos y tiene valor pleno y preponderante. Por lo tanto, para que pudiera partirse de lo decidido por el ayuntamiento responsable en el sentido de destinar para la jornada electoral boletas para un 40% del total de votantes de la localidad de mérito, debieron recibirse por la mesa receptora de votos de la elección controvertida la cantidad de 546 boletas y no 400 como erróneamente ocurrió en especie. Al respecto de los resultados de la mesa receptora, al realizar el escrutinio y cómputo, se tiene que la fórmula 1 fue la ganadora con 209 votos y la fórmula 2 obtuvo 181 votos, siendo una diferencia de 28 votos. Sobre este aspecto, la parte promovente exhibió como prueba un listado con nombres, firmas y copias de identificación de 112 personas que desde su opinión no pudieron votar debido a la falta de boletas el día de la jornada electoral, misma que cuenta con valor probatorio pleno dado su naturaleza y al no existir objeción o prueba en su contra en términos de los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios. Sin embargo, de acuerdo con la información que envió la Junta Local del INE, en respuesta al requerimiento realizado para mejor proveer mediante acuerdo de 16 del mes y año en curso, se tiene por acreditado que solamente 60 personas eran mayores de edad y con sus derechos político-electorales vigentes. Dicho con otras palabras, ese actuar vulneró los derechos de votar y ser votado, toda vez que el número de personas que no pudo votar es mayor a la diferencia entre la fórmula ganadora y la otra que perdió. Por estas y otras consideraciones que se estudian ampliamente en el proyecto, es que se propone declarar la nulidad de la elección impugnada y reponer la citada elección. Es cuanto, magistrado. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Adelante. Señora Presidenta, estimado magistrado, secretario general de Acuerdos, quisiera referirme al proyecto del cual nos ha dado puntual cuenta la jueza instructora maestra Beatriz Manzanilla Falcón. Si ustedes no tienen inconvenientes, pues como escuchamos, se trata de un asunto muy interesante y relevante debido a su naturaleza y particularidad. Gracias, muy amables. Presidenta, magistrados, funcionarios del Tribunal Electoral presentes en esta sala, así como las personas que nos siguen amablemente por las redes oficiales de este órgano jurisdiccional electoral, muy buenos días. Efectivamente, en mi calidad de ponente, estoy sometiendo ante el Pleno del máximo órgano jurisdiccional electoral del Estado de Tabasco el proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía 74 de este año, promovido por Santos Solán Martínez, Jacinta Isabel Bustamante Ramos y otras personas por su propio derecho y como integrantes de la planilla 2 al cargo de la delegación y subdelegación del poblado Miguel Hidalgo, segunda sección A, El Edén, del municipio de Cárdenas, Tabasco, quienes comparecen ante nosotros para controvertir y hacer valer diversas irregularidades presentadas durante el proceso electoral celebrado en esa comarca delegacional, específicamente el día de la jornada electoral del pasado 1 de diciembre. No quisiera alargar mi intervención por la cuenta que nos ha dado la jueza instructora, ha sido muy exacta, pero me parece importante señalar que el asunto sometido a consulta tiene que ver esencialmente con la ponderación y efectividad de los principios democráticos de participación política de la ciudadanía de una comunidad, es decir, de los derechos fundamentales de votar y ser votados consagrados en los artículos 35, fracción primera y segunda de la Constitución Federal, así como los principios de la soberanía popular previstos en el diverso 39 de la Carta Magna,
que dispone textualmente que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Derechos humanos que igualmente están previstos en diversos instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano y que forman parte de nuestro sistema normativo positivo y que enseguida muy escuetamente referiré. Efectivamente, en los artículos 2, 3, 4, 20, 21, 22 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se infiere claramente que bajo la óptica de los países firmantes, todas las personas tienen derecho a reunirse y organizarse para participar en el gobierno de su país de forma directa o por medio de representantes, así como participar de elecciones populares en la dirección de asuntos públicos, de votar y ser votados en elecciones auténticas, con votos universal, libre, secreto, que garantice la libertad, voluntad y la libre voluntad y expresión de los electores. Asimismo, los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se advierte que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos, que también tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, y que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, voluntad que se expresa mediante elecciones auténticas, periódicas, por sufragios universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. A su vez, los artículos 2, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos replican los mismos derechos hasta ahora referidos con la precisión de que deberán ser gozados por la ciudadanía sin discriminación injustificada y sin restricción indebida. Esto lo remarco y lo subrayo. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 16 y 23, previene que los derechos y oportunidades de participar en los asuntos públicos, de votar y ser votados en condiciones universales, iguales y secretas, así como de tener acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, precisando que tampoco puede limitarse dichos derechos por motivos distintos a la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. En ese orden de ideas, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, al aprobar la Carta Democrática Interamericana, consideró que uno de los propósitos es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención, y en su artículo segundo establece que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales que se refuerzan y profundizan con la participación permanente, ética, responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. En su artículo 3 establece como elemento esencial de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder público y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto con expresión de la soberanía del pueblo, que es el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. En su artículo 6 establece que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad, por lo que se trata de una condición necesaria para el pleno efectivo ejercicio de la democracia. En ese sentido, fomentar y promover diversas formas de participación fortalece la democracia. De lo anterior se advierte que la preocupación convencional por privilegiar las expresiones de soberanía popular a través del ejercicio del sufragio universal secretos en mecanismos de participación ciudadana que respeten los derechos humanos y libertades fundamentales es, en ese sentido, indudable el reconocimiento del Estado mexicano del derecho al sufragio como expresión soberana y un derecho humano a nivel internacional. En consonancia con ese marco convencional, en la revisión de los artículos 3, 35, 40 de la Constitución Federal se obtiene que la democracia es una forma de organización política, pero a su vez también es una filosofía y un estilo de vida basado en la organización colectiva de diversas formas de participación social que mediante el voto ciudadano fortalecen la cohesión social para generar
un mayor crecimiento económico y una distribución justa de la riqueza. De lo anterior también se puede destacar que un sistema democrático orquestado para el que el Estado planifique y propicie la participación ciudadana, asegurando la vinculación de cada sector de la sociedad, es la plataforma idónea para la progresión de los derechos humanos en la medida que incorporen el gobierno de las demandas. Por tanto, se concluye que el derecho de votar y ser votado son una misma institución, vista desde dos lados, pero que no deben contemplarse como derechos aislados o diferentes el uno del otro, ya que durante la celebración de comicios, los aspectos activo y pasivo del voto convergen en las candidaturas electas, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, pues su afectación no solo se tiene en el derecho de ser votado en las personas del candidato, sino el derecho de votar de los ciudadanos que lo eligieron como representantes, en el caso específico de los representantes auxiliares de las presidencias municipales. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1 de nuestra Carta Magna, las normas de derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución, con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Debido a ello, la propia Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el artículo 1 constitucional vigente, que impone la obligación de los operadores jurídicos de buscar una interpretación compatible con las normas de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que, por supuesto, también ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir de lo expuesto, cobra relevancia los agravios de los justiciables, quienes se quejan de las irregularidades presentadas específicamente el día de la jornada electoral, el 1 de diciembre, en el poblado Miguel Hidalgo, segunda sección A, El Edén del municipio de Cárdenas, Tabasco. Como se ha explicado en la cuenta, la propuesta es declarar la nulidad de la elección impugnada y reponer el procedimiento para la celebración de una nueva elección por las siguientes razones. Es un hecho conocido y no controvertido que las 400 boletas aprobadas por el Cabildo del Ayuntamiento Tabasco para la elección impugnada y recibidas por la mesa receptora de votos fueron utilizadas en su totalidad en la jornada electoral el día 1 de diciembre. En ese sentido, importa destacar que de acuerdo con el acta de sesión del Cabildo del 30 de noviembre, mediante la cual la Comisión de Elección del citado ayuntamiento dictaminó el número de boletas para la multicipada jornada electoral, coincide entre lo argumentado la parte actora y la propia autoridad responsable, es decir, que solamente fueron 400 boletas las recibidas para la votación del citado poblado. Cobra relevancia que la responsable estableció que representaban el 40%, lo cual en un acuerdo horas antes de la llevada a cabo de la jornada comicial delegacional, por lo que resulta inexplicablemente, a mi juicio, la cantidad limitada de boletas bajo el principio democrático que se debe asegurar y preservar el derecho de sufragio a cada ciudadana y cada ciudadano, como elemento primordial que une a cualquier poder público, que emana del pueblo y de la voluntad popular reflejada en las urnas. De ese modo, y como otro dato o hecho irregular, fue la votación que concluyó a las 11:20, por lo cual se procedió al cierre de casilla, debido a que las boletas ya se habían utilizado por las personas que hasta ese momento asistieron a votar en dicha localidad, acreditándose lo señalado la parte actora respecto de las boletas resultaron ser insuficientes, debido al número total de votantes de esa localidad, que indicó se aproximan a 1000, sin que se pasara por alto que el promedio del propio ayuntamiento y la responsable había señalado que consideraba dentro de las 62 comunidades una de las mayor población, como los señaló en la convocatoria respectiva. Bajo esta circunstancia, la falta de boletas no permite tener certeza sobre la elección, toda vez que dicha irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, ya que de no haber ocurrido el resultado final podría haber sido distinto, máxime que violentaron el derecho de votar de las personas que acudieron el día de la jornada electoral, pero que no pudieron ejercer su derecho fundamental de expresar su voluntad por la precisión, que es obligación de la autoridad responsable garantizar el derecho de votos. Las personas que dicho poblado, aquellas que pudieran asistir después de las 11:20 hasta las 16 horas, es decir, en el horario acordado en la convocatoria para tal efecto. Cabe subrayar
que los requerimientos para mejor proveer realizados en este tribunal se tiene que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informó que en la lista nominal de electores se encuentran vecindados 1,365 ciudadanos en el municipio poblado, lo cual obra en autos y tiene valor preponderante. Por lo tanto, para que tuviera lógica lo decidido por el ayuntamiento responsable, en el sentido de destinar el 40% de la información aludida, hubieran hecho la cantidad de 546 boletas y no 400 como erróneamente ocurrió en la especie. Asimismo, un dato importante es que al realizar el escrutinio y cómputo, la mesa receptora obtuvo de la Fórmula 1 fue la ganadora con 209 votos y la Fórmula 2 obtuvo 181 votos, es decir, una diferencia mínima de 28 votos. Sobre ese aspecto, la parte promovente exhibió como prueba un listado con nombres y firmas y copias de identificación de 112 personas que desde su opinión no pudieron votar el día de la jornada electoral debido a la falta de boletas, mismo que cuenta valor probatorio adminiculada con los demás elementos que obran el expediente, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, además de no existir objeción por la parte responsable o prueba en su contra. De ahí que conforme la información remitida por la Junta Local del INE, en respuesta al requerimiento que se formuló, se acreditó que 60 personas eran mayores de edad y con sus derechos políticos electorales vigentes, por lo que en mi consideración el actuar de la responsable vulneró no solo los derechos de la planilla actora, sino primordialmente el derecho de votar de los ciudadanos del poblado Miguel Hidalgo, segunda sección A, El Edén, del municipio de Cárdenas, al haber limitado injustificadamente el número de boletas que destinó para la elección controvertida. Ello, toda vez que el número de personas que no pudo votar es mayor a la diferencia entre la fórmula ganadora y la que quedó en segundo lugar, situación que genera incertidumbre en cuanto a los dichos votantes pudieran haber emitido un voto a favor o no de la plantilla contendiente o no a la afectada. En otras palabras, se vulneró también el principio de certeza, rector del proceso electoral, y los derechos fundamentales al sufragio, siendo pilar estructural de toda la elección, producto de un verdadero ejercicio democrático. Es por esa y otras consideraciones que se razonan ampliamente en el proyecto que propongo a este órgano electoral que le asiste la razón a los justiciables y en vía de consecuencia declare la nulidad de la elección impugnada y como resultado ordene reponer la elección delegacional en términos del apartado de efectos de la ejecutoria del proyecto, ante la violación a diversos principios rectores de la materia electoral, de manera particular el derecho político electoral de votar de la ciudadanía, como un ejercicio de participación efectiva de la vida democrática y de la expresión de la soberanía popular. Agradezco la atención, Presidenta, y no quiero dejar pasar por alto el trabajo de la ponencia a mi cargo por su dedicación, entrega y profesionalismo en estas fechas, así como a usted, Presidenta, y al magistrado, a la Secretaria General y a los equipos jurídicos que ustedes liderean, y agradecerles, por supuesto, como siempre, todas y cada una de las valiosas observaciones que permiten al suscrito presentar este proyecto y la sentencia a consideración de este Pleno. Sería cuanto, señora Presidenta, señor magistrado. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna intervención? Bueno, si no hay intervenciones, yo también nada más dar unas palabras de felicitación a todos y cada uno de los integrantes de este órgano jurisdiccional en estas fechas. Por supuesto, con detenimiento escuché el planteamiento que ya quedó especificado en la cuenta. Fue un asunto que ciertamente nos llevó a muchas discusiones jurídicas como tales. Anuncio que iré a favor del proyecto, aunque sí en las discusiones, pues obviamente estamos maximizando el derecho a votar en esa demarcación. Estamos privilegiando el derecho de que se pudiera haber tenido para poder alcanzar. Aunque hay algunas peculiaridades que quedaron subsanadas en las discusiones y que ciertamente, como lo dijo el magistrado, las observaciones que hicimos tanto el magistrado
Osorio como una servidora previo el estudio del proyecto circulado, creo que abonaron mucho a lo ya especificado en el marco jurídico que usted tuvo a bien especificarnos y las razones por las cuales llegamos a esta determinación de, pues obviamente darle, reponer el procedimiento electivo en esta demarcación de Cárdenas Tabasco por las razones expuestas, sobre todo por el número de boletas impresas el día de la jornada y pues la presunción de que no pudieron ciertas personas votar en esa demarcación. En resumidas cuentas, ya lo especificó de manera puntual el magistrado ponente y sobre todo también dejar muy claro la determinancia. La diferencia entre el primero y el segundo lugar solamente fueron de 28 votos, lo cual ante todas estas circunstancias previamente expuestas en la cuenta de la jueza y ya especificadas por el magistrado ponente, pues nos llevó a la determinación de reponer el procedimiento electivo. Ya por todas estas consideraciones que ya previamente en las plenarias privadas, en las sesiones privadas que se discutieron con los equipos de trabajo, a quienes también me refiero, hago un reconocimiento, porque este es un reconocimiento conjunto, todo el personal jurisdiccional encargado tanto de la elaboración del proyecto como quienes apoyan a las magistraturas en la revisión de cada uno de esos aspectos para que los justiciables pues tengan la justicia, la impartición de la justicia por parte de este órgano jurisdiccional. Sin más, anuncio que voy con el proyecto privilegiando siempre el derecho de votar de toda la ciudadanía y sobre todo que decaiga en la decisión del pueblo. Entonces, sin más, mi felicitación, mi abrazo por ser días decembrinas. Entonces, si ya no hay más intervenciones, ¿sí vas a intervenir? Adelante, magistrado. Sí, buenos días a todas y a todos, al personal jurídico que se encuentra aquí en esta sala de sesiones, así como quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Magistrada presidenta, magistrado con su venia, igual yo creo que este tema fue muy discutido durante una semana, creo que es un tema que daba para muchas aristas jurídicas. Entonces yo creo que a raíz de todo el andamiaje que hemos estado visualizando dentro del propio procedimiento en el que se encuentra este asunto, pues llegamos a una determinación. Habían discusiones previas en las que pues estábamos en duda, pero sin embargo yo creo que aquí el máximo órgano jurisdiccional electoral lo último que quisiera es justamente llegar a una nulidad de elección. Sin embargo, yo creo que aquí a través del principio de universalidad y sobre todo el de progresividad marcado en nuestra Constitución en el artículo 1, pues efectivamente estamos tratando de que toda la población de esa comunidad de la cual hoy nos estamos versando y que fue muy amplio en la cuenta que dio la jueza, privilegiar el voto. Creo que en el proyecto se plantea una interrogante. La falta de boletas es para llegar a una nulidad de elecciones. Creo que para llegar a esa conclusión decidimos pues decir que sí. ¿Por qué? Porque precisamente es la voluntad ciudadana quien es el que elige a las y los delegados quienes van a dirigir en estos próximos años. Entonces, yo creo que incluso me sumo también a la consideración hecha por la magistrada presidenta en cuanto a la determinancia. Yo creo que incluso de las probanzas que hay en autos se advierte igual que sí, efectivamente la comunidad está un poco más elevada, la población, de las propias boletas que fueron otorgadas por el ayuntamiento. También quiero recalcar que dentro del proyecto también se aduce, o bien de la revisión que nuestros equipos de trabajo
y el suscrito y las magistraturas hicimos, el Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, un día antes de la elección, emite el acuerdo todavía aún de las boletas electorales que se iban a llevar a cabo en esa elección. Sin embargo, tampoco estuvo de conocimiento la parte actora ni ninguna de las personas que estuvieron votando. Y creo que eso es importante y sobre todo privilegiar más que nada la votación de las y los ciudadanos de esas delegaciones. E igual, agradezco al personal jurídico de las 3 ponencias, porque sin duda alguna yo creo que independientemente de que hemos tenido asuntos complicados, tanto en elecciones constitucionales como delegaciones, creo que este asunto sí partía para muchas aristas, pero sin embargo creo que el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco hoy toma una decisión que jurídicamente creo que la estamos sosteniendo y creo que será factible y será confirmada por las instancias federales. Igual me sumo a toda la ciudadanía e incluso al personal jurídico y administrativo que el día de hoy pues pasen una festividad agradable con sus familias, y igual a la presidenta del Tribunal de Tabasco y al magistrado Armando Javier, mis mejores deseos y parabienes en esta Navidad. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Adelante, por favor. Únicamente igual, Ajá. siguiendo pues la felicitación de la magistrada presidenta y el magistrado, pues desearles feliz Navidad y próspero año 2025, y pues estamos trabajando. Gracias, presidenta, gracias, magistrado. Bueno, gracias. Si no hay más intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de la propuesta. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. Es mi consulta, gracias. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía TET-JDC-074/2024-1 se resuelve. Primero, son fundados los agravios de la parte actora conforme a lo expuesto en el presente sentencia. Segundo, se declara la nulidad de la elección de la delegación Miguel Hidalgo, segunda sección A, LDN, perteneciente al municipio de Cárdenas, Tabasco, para los efectos indicados en esta ejecutoria. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, compañeros magistrados, Secretaria General de Acuerdos, jueza instructora, así como al apreciable público que nos acompañó en este recinto judicial y a quienes nos siguieron a través de nuestras diversas redes sociales, siendo las 10:58 del día 24 de diciembre de 2024, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco señalada para esta fecha. Que pasen todas y todos lindas fiestas.